El aire en la gran plaza de Al-Zahra vibraba con el murmullo de sedas y el tintineo de joyas. Era el apogeo del Festival de las Fragancias, un evento anual donde los más grandes perfumistas del reino presentaban sus creaciones ante el joven sultán Gibran. El aroma en el ambiente era abrumador, una cacofonía de ámbar, almizcle y oud que intentaba enmascarar la tensión que flotaba bajo la superficie. El trono de jade del sultán, elevado en una plataforma de mármol, parecía más una jaula dorada que un asiento de poder. A sus 22 años, Gibran llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros, un legado heredado tras la repentina muerte de su padre. Estaba rodeado de lujos y de los consejeros de su padre, hombres viejos con sonrisas de aceite y corazones de piedra, pero nunca se había sentido tan profundamente solo. La prestigiosa guilda de perfumistas reales, liderada por el arrogante maestro Rayyan, presentó su ofrenda. Era una fragancia llamada Corazón de Emperador, contenida en un frasco de cristal tallado con diamantes. El perfume era técnicamente perfecto, una compleja obra de arte olfativa, pero era frío, sin alma. Olía a poder, a ambición, pero no evocaba ninguna emoción. El sultán asintió con una cortesía vacía, su rostro un lienzo de aburrimiento y decepción. Anhelaba algo real, algo que pudiera atravesar la niebla de su soledad, pero todo lo que encontraba en su corte era artificio y adulación. Su vida era un desierto de opulencia y su alma moría de sed. Entonces, cuando un murmullo de desdén y burla se extendió entre los nobles, una figura menuda se había adelantado desde la multitud. Era una joven llamada Amara, vestida con una túnica de lino remendada, el cabello oscuro recogido en una simple trenza. Era una aprendiza del zoco de las especias y en sus manos no sostenía un frasco enjollado, sino una simple botella de arcilla sellada con cera. Su maestro estaba enfermo y la había enviado en su lugar. Las risas de los cortesanos la golpearon como piedras, susurros venenosos sobre su pobreza, su audacia, su insolencia al atreverse a presentarse ante el sultán. Amara temblaba, pero mantuvo la cabeza alta. Su dignidad era un escudo invisible contra su desprecio. El maestro Rayyan la miró con asco. ¿Qué podría ofrecernos una mendiga del mercado que no sea el hedor de su propia miseria?, se burló, y la multitud rió con él. El rostro de Amara enrojeció de humillación, pero sus ojos, del color de la miel al sol, se mantuvieron fijos en el sultán. Había una fuerza silenciosa en su postura, una negativa a ser aplastada por su crueldad. Ignorando las burlas, hizo una reverencia profunda y se adelantó para presentar su humilde ofrenda. El aire se cargó de una tensión expectante. Era la máxima representación del contraste, la pobreza contra el lujo, la sencillez contra la arrogancia, una joven sola contra el poder establecido de la corte. El sultán Gibran, intrigado por su valentía y hastiado de la monotonía, hizo un gesto para que se acercara. Un silencio incómodo cayó sobre la plaza. Amara descorchó la botella de arcilla y en lugar de rociar la fragancia en el aire, simplemente colocó el frasco abierto sobre un pañuelo de seda en la mesa frente al trono. No era una fragancia agresiva que exigiera atención, era un susurro, una invitación. El aroma que se elevó era delicado, casi fantasmal. No era complejo ni abrumador. Olía a una sola cosa, a jazmín nocturno, pero a una variedad rara que no había florecido en la capital en 1900. Más de una década. En el instante en que el aroma llegó a Gibran, el mundo a su alrededor se desvaneció. La plaza, los nobles, el peso de su corona, todo desapareció. Fue transportado a un recuerdo casi olvidado, una imagen borrosa de sí mismo como un niño pequeño, corriendo por los jardines del palacio en una noche de verano. Una mujer de sonrisa cálida y cabello como el de Amara lo levantaba en brazos. Era su madre,
la sultana, que había muerto cuando él era apenas un niño. Ella siempre había olido así a ese jazmín específico que crecía junto a su balcón. El perfume de Amara no era solo una fragancia, era la llave que había abierto la puerta a la memoria más preciada y dolorosa de su vida. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas del sultán. La corte contuvo la respiración, atónita. Nunca habían visto a su gobernante, siempre tan controlado y distante, mostrar una emoción tan cruda en público. El joven que había ascendido al trono como un niño asustado y se había convertido en un hombre solitario, finalmente sintió una conexión genuina, un ancla en el mar tormentoso de su vida. El aroma de Amara había logrado lo que ningún tesoro o consejero había podido. Le había devuelto una parte de su propio corazón, un fragmento de su alma perdida. Era un milagro contenido en una simple botella de arcilla. Amara, al ver las lágrimas del sultán, sintió una oleada de pánico. Pensó que lo había ofendido, que su intento de recrear una fragancia de leyenda había sido una... Se preparó para la ira de los guardias, para el castigo que seguramente seguiría a su osadía, pero cuando Gibran levantó la vista, sus ojos no contenían furia, sino una vulnerabilidad y una gratitud que la dejaron sin aliento. Se encontró con su mirada, y por un instante no eran un sultán y una mendiga, sino dos almas solitarias que se reconocían en un lenguaje que iba más allá de las palabras. El lenguaje de la memoria y la emoción. Gibran se secó las lágrimas y su voz, cuando habló, era apenas un susurro cargado de asombro. ¿Cómo?, preguntó, la palabra dirigida únicamente a Amara, ignorando a toda la corte. Ella, encontrando su voz, respondió con una sencillez que desarmó a todos. Un perfume no se huele con la nariz, mi señor, sino con el alma. Yo solo intenté recrear el aroma del que hablan las leyendas, el perfume de una reina perdida. Con esas palabras, sin saberlo, describió no solo su creación, sino también la herida en el corazón del sultán. Había visto su dolor y le había ofrecido un bálsamo. La humillación pública que había sufrido momentos antes se transformó en un triunfo silencioso. Las burlas de los nobles se ahogaron en sus gargantas, reemplazadas por una confusión temerosa. El maestro Raihan la miraba con una mezcla de incredulidad y un odio incipiente. Había sido eclipsado, su obra maestra de 1.000.000 de dinares olvidada por el simple aroma de una flor, recreado por una aprendiz pobre. Amara, con su humilde botella, no solo había capturado la atención del sultán, sino que también había expuesto la vacuidad de toda la corte. Había demostrado que el valor verdadero no reside en el oro ni en los títulos, sino en la autenticidad del corazón. El sultán Gibran se puso de pie, un acto que indicaba el final del festival. Pero en lugar de retirarse a sus aposentos, sus ojos permanecieron fijos en Amara. La conexión que había sentido era demasiado poderosa para ignorarla. Sabía, con una certeza que lo sacudió hasta los cimientos, que esta joven no era una simple perfumista. Era la portadora de una verdad que él necesitaba desesperadamente, una llave para su propia redención. Su encuentro no fue una coincidencia. Fue el comienzo de un terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de su imperio y de su propia vida. La decisión que tomó en ese momento fue impulsiva, pero irrevocablemente certera. «Tú», dijo, su voz resonando en la plaza silenciosa y señalando a Amara. «Vendrás al palacio. Tengo recuerdos que necesito que me ayudes a encontrar». La orden fue un trueno en un cielo despejado. Una invitación que era a la vez una promesa y una amenaza. Para Amara era un destino aterrador e inesperado. Para la corte era el comienzo de un cambio incomprensible. Y para el sultán era el primer paso en un camino para reclamar su propia alma. Una fragancia, un recuerdo,
una conexión que desafía todas las reglas. ¿Podrá una humilde aprendiz sobrevivir en el peligroso mundo de la corte y ayudar a un sultán a sanar su corazón herido? Dinos, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas en este viaje olfativo? Y no olvides suscribirte para descubrir el destino de Amara. La envidia y la intriga ya han comenzado a tejer sus redes a su alrededor, y el poder de su don será puesto a prueba de formas que nunca imaginó. El palacio al que Gibran llamó hogar se había convertido en una tumba de silencio tras la muerte de su madre. Recordaba vagamente su risa resonando en los pasillos de mármol, pero ese sonido había sido reemplazado por los susurros calculados de los políticos. Su padre, un sultán poderoso pero un hombre roto por el dolor, se había sumergido en los asuntos del Estado, dejando la crianza de su hijo en manos de tutores que le enseñaron estrategia y protocolo, pero nunca afecto. El joven príncipe creció en una jaula de oro, aprendiendo a ocultar sus emociones detrás de una máscara de indiferencia. El aroma del jazmín nocturno era su único vínculo tangible con un tiempo en que había sido amado incondicionalmente, un eco sensorial del calor de un abrazo materno que apenas podía recordar. Amara, por otro lado, creció en el vibrante y caótico corazón del Zoco de las Especias. Huérfana desde muy pequeña, fue acogida por un anciano perfumista, un hombre amable cuyo cuerpo se debilitaba, pero cuya pasión por su arte seguía ardiendo. Fue él quien descubrió el don extraordinario de Amara, una capacidad casi sobrenatural para identificar y combinar aromas, para entender el lenguaje secreto de las flores y las resinas. Para ella, crear un perfume no era un acto comercial, sino una forma de contar historias, de embotellar un atardecer o preservar la memoria de una risa. La legendaria fragancia del jazmín de la sultana era su obsesión personal, un desafío artístico para recrear un alma, no solo un aroma. Cuando Amara fue convocada a los aposentos privados del sultán, el miedo era una bestia fría en su estómago. El lujo de la habitación la abrumaba, alfombras tan suaves que parecían nubes, cojines de seda y el brillo del oro en cada superficie. Gibran ya no estaba en su trono, sino de pie junto a una ventana, despojado de su corona y de su aura de poder. Se volvió hacia ella y en sus ojos vio al niño solitario del recuerdo. No le habló con la voz de un sultán, sino con la de un hombre desesperado por una conexión. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó. Su voz era un ruego. Ese aroma era ella, era mi madre. La inversión de poder fue total. El gobernante más poderoso del mundo se mostraba vulnerable ante la aprendiz más humilde. El abismo entre sus mundos era evidente en cada palabra que intercambiaban. Él le habló de linajes y de la historia del palacio. Ella le respondió con historias sobre cómo el aroma de la lavanda calma la pena y el del romero despierta los recuerdos. Deslumbrado por su don, Gibran le ofreció una bolsa pesada de monedas de oro, la recompensa estándar por un servicio excepcional. Pero Amara, con una humildad que lo desconcertó, la rechazó. «Mi señor, mi única recompensa es saber que mi creación le trajo consuelo», dijo ella. «Si desea honrarme, concédame acceso a los pergaminos botánicos de la Biblioteca Real. El conocimiento es un tesoro mayor que el oro». Su pureza de intenciones era un soplo de aire fresco en la atmósfera viciada de la corte. La decisión de Gibran de convertir a Amara en su protegida provocó una tormenta silenciosa en la corte. Sus consejeros, incluido el gran visir, le advirtieron enérgicamente contra tal capricho. Argumentaban que elevar a una plebeya sin nombre era un signo de debilidad, una afrenta a las antiguas tradiciones y a las familias nobles. Gibran se encontró atrapado en una batalla interna. Su deber como sultán le exigía mantener el orden y el respeto a la jerarquía.
pero su corazón de hombre, que por primera vez en años sentía una chispa de vida, le suplicaba que protegiera a la única persona que le había mostrado una verdad genuina. El orgullo de su posición chocaba frontalmente con su necesidad de sanar. Para Amara, el palacio era una trampa de belleza mortal. Cada sonrisa de una dama de la corte parecía ocultar una daga, cada palabra amable un posible veneno. Los nobles que la habían humillado en la plaza ahora la miraban con una envidia peligrosa, viéndola no como una joven talentosa, sino como una usurpadora que amenazaba su influencia. El favor del sultán era un manto protector, pero también un blanco que la hacía visible a todos sus enemigos. Su instinto, afilado por una vida de precariedad, le gritaba que huyera, que volviera a la seguridad anónima del mercado. Luchaba constantemente contra el miedo y la sospecha, sin atreverse a confiar plenamente en la bondad de un mundo que siempre le había sido hostil. El principal arquitecto de esa hostilidad era el maestro Rayhan. Humillado públicamente y consumido por la envidia, comenzó a tejer una red de mentiras. En los pasillos y en las reuniones privadas plantó la semilla de una idea peligrosa. ¿Cómo es posible que una simple aprendiz pueda recrear una fragancia perdida y evocar recuerdos tan poderosos? Susurraba a los oídos de los otros nobles. No es arte, es hechicería. Insinuó que Amara debía estar usando pociones prohibidas, artes oscuras, para manipular la mente del joven y vulnerable sultán. La acusación era monstruosa, pero en una corte ávida de intrigas y supersticiones comenzó a encontrar un terreno fértil para crecer. A pesar del peligro creciente, frágil vínculo comenzó a formarse entre el sultán y la perfumista. Gibran le concedió a Amara un pequeño taller en un invernadero olvidado de los jardines del palacio. Para ella, ese espacio lleno de luz, tierra y plantas era el paraíso. Mientras tanto, Gibran seguía atrapado en sus fríos aposentos, ahogándose en decretos y conspiraciones. Sus únicos momentos de paz eran las visitas que hacía al taller de Amara. Allí, en silencio, la observaba trabajar, rodeado de los aromas puros de la naturaleza. Era un santuario de autenticidad en su mundo artificial. Sin que ninguno de los dos lo admitiera, estaban construyendo un refugio el uno para el otro, una pequeña isla de confianza en un mar de traición. El invernadero abandonado se convirtió en el único lugar del mundo donde Gibran dejaba de ser el sultán. Se convirtió en su santuario, un refugio del peso de la corona y de la ponzoñosa intriga de su corte. Bajo el pretexto de comisionar fragancias personales, visitaba a Amara casi a diario. Estos no eran encargos ordinarios. Le pedía que creara el aroma del coraje antes de una tensa reunión del consejo, o el de la paz para las largas noches de insomnio. Cada perfume que ella elaboraba se convertía en una forma de terapia, una conversación silenciosa. Él le hablaba a través de las emociones que deseaba sentir, y ella le respondía con creaciones que sanaban heridas que él ni siquiera sabía que tenía. A través de este ritual, la distancia entre ellos se evaporó. Él aprendió sobre su infancia en el zoco, sobre el anciano perfumista que la había salvado, sobre su sueño de crear una fragancia que pudiera capturar la esencia de la lluvia en el desierto. Ella, a su vez, comenzó a ver más allá del monarca. Vio al hombre solitario, al hijo que extrañaba a su madre, al joven abrumado por una responsabilidad para la que no se sentía preparado. La confianza entre ellos creció como una enredadera, frágil al principio, pero fortaleciéndose cada día, un vínculo tejido con confidencias susurradas y el lenguaje compartido de los aromas. Mientras su amistad florecía en secreto, la conspiración en su contra echaba raíces en las sombras. El maestro Rayhan
viendo cómo su influencia sobre el sultán se desvanecía en favor de una advenediza del mercado, se consumía de celos. Formó una alianza impía con el gran visir y otros nobles conservadores que veían la relación del sultán con Amara no como un capricho, sino como una peligrosa amenaza al orden establecido. La veían como un símbolo de cambio, una plebeya que susurraba ideas de mérito y talento en el oído del sultán, en lugar de las habituales lisonjas sobre el linaje y la sangre. Decidieron que había que eliminarla. Comenzaron a construir su caso con una paciencia de araña. Cada visita del sultán al invernadero era registrada. Cada hierba rara que Amara solicitaba para su trabajo era catalogada como un ingrediente para pociones. Su extraordinario don, su capacidad para evocar emociones con sus fragancias, fue retorcido y presentado como prueba de hechicería. Los rumores se esparcieron por el palacio como un veneno inodoro, susurrando que el sultán ya no era dueño de su propia mente, que estaba bajo el control de una bruja que lo debilitaba con sus artes oscuras, poniendo en peligro la estabilidad misma del imperio. Antes de que la tormenta estallara, hubo un último y robado momento de paz. Una noche, Gibran llevó a Amara a la parte más antigua y descuidada de los jardines del palacio. Allí, ahogada por la maleza, una única y tenaz planta de jazmín nocturno había sobrevivido. Era la descendiente directa de las plantas de su madre. Mientras la luna bañaba las ruinas del jardín, la flor se abrió, liberando su fragancia fantasmal. En ese lugar mágico, fuera del tiempo y del mundo, se miraron, y la verdad de sus sentimientos quedó expuesta sin necesidad de palabras. Él le habló de su sueño, de un reino donde la verdad y la belleza importaran más que el poder. A veces siento que este palacio es la tumba de mi familia y yo soy su guardián fantasma, confesó Gibran, su voz apenas un susurro. Amara, por primera vez, extendió su mano y tocó la de él. Incluso en las tumbas a veces las flores pueden crecer, respondió ella. En ese instante, su conexión se selló. No era solo amistad o gratitud, era un amor profundo y resonante, un reconocimiento de que cada uno era el ancla que el otro necesitaba. Ese momento de perfecta y pura conexión les dio la fuerza para lo que vendría después, pero también hizo que la inminente separación fuera aún más insoportablemente trágica. Al día siguiente, la trampa se cerró. Maestro Raihan y el gran visir solicitaron una audiencia de emergencia con el Consejo Real. Ante los hombres más poderosos del reino, acusaron formalmente a Amara de brujería y alta traición. Con una teatralidad consumada, Raihan presentó su evidencia. Testimonios de sirvientes coaccionados, listas de hierbas con supuestos poderes arcanos y, como pieza central, la propia transformación del sultán. Nuestro sultán, antes fuerte y decidido, ahora se guía por las emociones y los recuerdos. Está debilitado, embrujado. Es un peligro para todos nosotros, declaró. Gibran, presente en la reunión, estalló en furia. Defendió a Amara con una pasión que nunca antes había mostrado, hablando de su don, de su pureza, de la sanación que le había traído. Pero su defensa emocional fue la peor estrategia posible. Los consejeros, con sus rostros impasibles, intercambiaron miradas significativas. La propia pasión del sultán, su defensa acérrima de una plebeya, se convirtió en la prueba más contundente de su encantamiento. Lo habían acorralado. Cada palabra que decía para protegerla solo servía para apretar más la soga alrededor del cuello de ella. Se encontró en una posición imposible. Si usaba su poder absoluto para desestimar los cargos, confirmaría las sospechas de que estaba siendo manipulado y podría provocar una revuelta entre los nobles. Si permitía que la condenaran, perdería a la única persona que le había devuelto la vida y se traicionaría a sí mismo. Atrapado, su mente estratégica buscó una salida, una tercera vía.
Fue entonces cuando recordó una antigua ley, un texto casi olvidado que hablaba de juicios por dones inexplicables. Se puso de pie, su furia reemplazada por una calma glacial. «Ustedes acusan a esta mujer de magia oscura», dijo, su voz resonando en la sala del consejo. «Pero yo digo que su don no es oscuro, sino divino. Y para probarlo no usaré mi autoridad, sino nuestra más antigua tradición». Decretó un juicio del alma y el aroma, un legendario y casi mítico proceso para distinguir el talento del engaño. Amara tendría que demostrar, ante toda la corte, que su habilidad provenía de su conocimiento y su espíritu, no de pociones prohibidas. Las apuestas eran las más altas posibles. La vida de Amara y tácitamente la autoridad y el trono de Gibran. El día del juicio, el gran salón del trono estaba abarrotado y en silencio. Amara fue conducida al centro, vestida con una simple túnica blanca. Estaba aterrorizada, pero al encontrarse con la mirada de Gibran, encontró una pizca de fuerza. Él le estaba dando una oportunidad, una plataforma para luchar con sus propias armas. La primera prueba fue diseñada por Rayhan para ser imposible. Con los ojos vendados, Amara debía identificar cada uno de los 30 ingredientes de un perfume complejo que él había creado. Era una hazaña que ni el propio Rayhan podría lograr con total certeza. Amara respiró hondo, acallando el miedo. Se concentró no en los murmullos de la corte, sino en la historia que le contaba la fragancia. No solo olía, escuchaba. Raíz de lirio de las montañas del norte. Susurró, su voz clara en el silencio. Una pizca de azafrán, no de las llanuras, sino de la cosecha del amanecer. Ámbar gris, curado por 3 lunas. Uno por uno, nombró cada ingrediente, desde el más común hasta el más esotérico. Cuando terminó, un silencio atónito llenó la sala. Rayhan, pálido de rabia, se vio obligado a confirmar que había acertado todos y cada uno. La segunda prueba fue aún más desafiante. 3 mujeres veladas, cada una perteneciente a un estado emocional distinto, fueron llevadas ante ella. Amara no debía identificar sus perfumes, sino la emoción dominante de cada una. Una viuda reciente, una joven recién casada y una madre cuyo hijo estaba en la guerra. Acercándose a la primera, Amara inhaló. «Este perfume huele a rosas», dijo, «pero las notas de pachulí y mirra no celebran el amor sino que lo lloran. Esta mujer lleva el peso de una gran pérdida». Su acierto, repetido con las otras 2 mujeres, demostró que su don no era solo químico, sino profundamente empático. Durante un breve receso antes de la prueba final, Gibran logró acercarse a ella. «Amara», le dijo en voz baja, su mirada intensa, «nunca he dudado de ti». Ella lo miró, y todo el miedo y la desconfianza que había albergado se desvanecieron, reemplazados por una certeza abrumadora. «Y yo nunca he dudado de usted, mi señor», respondió, «incluso cuando dudaba de mí misma». En ese intercambio, su vínculo se forjó en acero. Ya no estaban solos. Se enfrentarían a la prueba final juntos, sus corazones unidos contra el mundo. Para la prueba final, el propio Gibran se dirigió a la corte. «El talento puede imitar y la empatía puede ser fingida», dijo, mirando directamente a sus consejeros. «Pero la creación es el lenguaje del alma. La prueba final será esta. La acusada deberá crear aquí y ahora, a partir de estos ingredientes puros, una fragancia que capture una sola idea, una sola emoción». Se hizo una pausa dramática antes de que pronunciara la palabra que sellaría su destino. «Deberá crear para nosotros el aroma de la esperanza». La tarea era monumental, casi poética en su crueldad. ¿Cómo se puede embotellar un concepto tan abstracto? Una mesa con docenas de aceites esenciales, resinas y flores secas fue colocada ante ella. Amara se acercó, sus manos temblando ligeramente.
Cerró los ojos y no pensó en la corte, ni en el juicio, ni en el hacha del verdugo. Pensó en su propia vida. Pensó en la bondad del anciano perfumista, en el sabor del pan caliente después de un día de hambre, en la mirada de Gibran en el jardín secreto. Pensó en la primera yema verde que brota después de un largo invierno. Sus manos comenzaron a moverse, no con la precisión de un químico, sino con la gracia de un artista. No, midió, sintió, mezcló aceite de verbena que recordaba a la promesa del amanecer. Añadió una gota de gálbano con su agudo y verde aroma a tallos rotos, el dolor que precede al crecimiento. Incorporó la dulzura terrenal de la raíz de Angélica, el ancla que te mantiene firme en la tormenta. Evitó las flores opulentas, los almizcles pesados. Su creación era limpia, transparente, casi acuosa. Estaba destilando la resiliencia de su propio espíritu. Cuando terminó, no presentó el frasco con una floritura. Simplemente lo colocó en un quemador de terracota. Un humo blanco y delicado comenzó a elevarse, llevando la fragancia por todo el salón del trono. No era un perfume, era una atmósfera. No olía a lujo ni a poder. Olía a tierra húmeda después de una larga sequía, al aire limpio después de una tormenta. Olía a la ropa de un bebé secándose al sol, a la primera página de un libro nuevo. Era el aroma sutil, pero inconfundible, de un nuevo comienzo. Una ola de emoción pura e inexplicable. Recorrió la sala. Los viejos consejeros sintieron un nudo en la garganta, recordando sueños de su juventud. Las damas de la corte, por un instante, olvidaron sus rivalidades. Por un momento, el veneno de la intriga fue purgado por una sensación de claridad y paz. Era innegable. Amara no había creado un simple perfume, había embotellado la esencia misma de la esperanza y se la había servido a sus acusadores. El silencio fue roto por un único sollozo, el de una joven dama de la corte, y luego, otro. Gibran observó la escena, su corazón lleno de un orgullo y un amor abrumadores. Miró a Raihan, cuyo rostro era una máscara de derrota total. Miró a sus consejeros, que ahora lo miraban con un nuevo respeto, no por su poder, sino por su sabiduría al haber creído en ella. Amara permanecía de pie, tranquila y serena en el centro de la tormenta que había calmado. No había necesidad de un veredicto. Su creación era la única declaración que importaba. Había ganado. La esperanza llenó el salón, un aroma que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El don de Amara no era hechicería, era algo mucho más poderoso. Era la capacidad de tocar el alma humana y recordarle su propia luz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. El juicio ha terminado, pero la verdadera transformación del reino apenas comienza. Ahora continuamos con el vídeo. El aroma de la esperanza se desvaneció lentamente, pero su efecto perduró, alterando para siempre la atmósfera del salón del trono. El silencio no fue roto por un veredicto del sultán, sino por el sonido de maestro Raihan cayendo de rodillas, su arrogancia finalmente destrozada por la innegable pureza del don de Amara. La corte, que momentos antes había sido un mar de hostilidad, ahora miraba a la joven perfumista con un asombro que rayaba en la veneración. Habían presenciado no un truco, sino un milagro. Gibran, con su autoridad ahora reforzada no por el miedo, sino por una sabiduría validada, se puso de pie. Su juicio fue rápido, afilado y justo. Raihan fue despojado de su título y exiliado, condenado a vivir en un mundo sin el estatus que tanto valoraba. La purga no se detuvo ahí. El gran visir y los nobles que habían conspirado con Raihan fueron destituidos del Consejo Real. Gibran no los ejecutó. Su nueva forma de gobernar no se basaba en la sangre, sino en la justicia. Fueron reemplazados por consejeros más jóvenes, eruditos, artistas y comerciantes, hombres y mujeres elegidos no por su linaje, sino por su mérito
y su demostrada integridad. Fue un cambio sísmico, una revolución silenciosa que desmanteló décadas de corrupción y nepotismo. El poder en Al-Zahra ya no fluiría a través de las venas de unas pocas familias, sino a través de las manos de aquellos que demostraran ser más capaces de servir al pueblo. El viaje de Amara había llegado a un círculo completo, pero el destino final superaba sus sueños más salvajes. La joven que había sido despreciada por su pobreza se convirtió en la más celebrada del reino. Gibran, entendiendo que el verdadero valor no se puede pagar con oro, le ofreció un honor mucho mayor. Decretó la disolución de la anquilosada y corrupta Guilda de Perfumistas. En su lugar, fundó el Atelier Real de los Sentidos, una institución dedicada a todas las artes que nutren el alma, la perfumería, la música, la poesía, y nombró a Amara como su primera maestra, otorgándole recursos ilimitados para que su don pudiera florecer y ser enseñado a una generación, de la humillación a la dignidad, de la impotencia al poder. Amara aceptó su nuevo rol con la misma humildad con la que había aceptado su destino en las cocinas. Su liderazgo transformó el atelier en un faro de innovación y compasión. Bajo su guía, los aprendices no solo aprendían a mezclar fragancias, sino a escuchar las historias de la gente. Crearon bálsamos aromáticos para los enfermos en los hospitales de la ciudad, inciensos para los templos que calmaban los corazones afligidos, y aceites perfumados para los ancianos, diseñados para despertar recuerdos felices. El don de Amara ya no era solo para el sultán, se había convertido en un regalo para todo el reino. La transformación de Gibran fue igualmente profunda. Liberado de la influencia de los viejos consejeros y reconectado con su propia humanidad, comenzó a gobernar con una empatía que nadie creía que poseyera. Inspirado por Amara, a menudo se disfrazaba de mercader y caminaba por los zocos, no para espiar, sino para escuchar. Escuchaba las quejas de los comerciantes, las esperanzas de las madres, las risas de los niños. Estas experiencias informaron sus decretos, que se volvieron más justos, más sabios y más compasivos. Dejó de gobernar desde un trono de jade y comenzó a gobernar desde el corazón de su pueblo. Su asociación profesional pronto se profundizó en un amor tranquilo y maduro, construido sobre los cimientos sólidos del respeto mutuo y una visión compartida. Gibran se dio cuenta de que Amara era mucho más que la mujer que amaba. Era su brújula moral, su ancla a la verdad en un mar de adulación. Se dio cuenta de que no podía y no quería gobernar sin ella. El poder que había heredado se sentía hueco si no podía compartirlo con la persona que le había enseñado el verdadero significado de la fuerza y la esperanza. Sabía lo que tenía que hacer. La llevó de vuelta al jardín abandonado, al lugar donde el jazmín de su madre todavía florecía tercamente bajo la luna. El aire estaba impregnado de la fragancia que los había unido. Allí, sin la pompa de la corte, sin testigos, Gibran, el sultán del más grande de los imperios, se arrodilló ante Amara, la huérfana del mercado. No le ofreció un anillo de diamantes, sino una simple flor de jazmín recién cortada. «El mundo te despreció por ser pobre», le dijo, su voz quebrada por la emoción. «Pero yo vi en ti una riqueza que ningún tesoro puede comprar». «Amara», continuó, «no te pido que seas mi esposa para adornar mi palacio. Te pido que seas mi reina para que gobiernes a mi lado. Sé mi conciencia, sé mi verdad, sé mi reina de corazones, y juntos hagamos de este reino un lugar tan hermoso y verdadero como las fragancias que creas». No era una propuesta de poder, sino una propuesta de asociación, de igualdad, de un futuro compartido en cada aspecto de sus vidas. Era la ofrenda más grande que podía hacer.
no la mitad de su reino, sino la totalidad de su corazón y su alma. Amara, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, aceptó. Su sí fue un susurro que selló no solo su destino, sino el del reino. La noticia de su compromiso fue recibida por el pueblo con una alegría sin precedentes. No vieron a una plebeya ascendiendo por encima de su posición. Vieron a uno de los suyos, un símbolo de que en la nueva era de Gibran el valor y la bondad eran la única nobleza verdadera. Su unión fue vista como la promesa final de que el cambio que había comenzado en el reino era real y duradero. Su boda fue un reflejo de valores. En lugar de una exhibición de opulencia para los nobles, fue un festival para toda la ciudad. Los mejores músicos, poetas y artesanos del pueblo fueron los invitados de honor. La comida fue compartida con todos, desde los comerciantes más ricos hasta los mendigos más pobres. La fragancia que Amara creó para la ocasión no olía a lujo, sino a celebración compartida. El aroma del pan recién horneado, de las especias del mercado, de la tierra mojada y de las miles de flores que la gente había traído como ofrenda. Esa noche, de pie en el balcón del palacio, observando la ciudad celebrar abajo, el círculo se completó. La joven que había sido objeto de burlas en la plaza pública ahora era aclamada como reina. El sultán, que se había ahogado en la soledad, ahora estaba de pie junto a su alma gemela, su corazón lleno. Su unión no fue solo el final feliz de su historia, sino el comienzo de la edad de oro de su reino, una era que sería recordada no por sus conquistas, sino por su compasión. Habían demostrado que el amor verdadero puede derribar las barreras más altas, que la dignidad no se encuentra en la riqueza, sino en el espíritu, y que la bondad es la forma más elevada de poder. Su historia se convirtió en una leyenda, susurrada de generación en generación. La historia de la perfumista pobre a quien despreciaron, pero a quien el sultán, reconociendo la verdadera nobleza de su alma, orgullosamente llamó su reina. Juntos gobernaron durante muchos años, su reinado tan justo y hermoso como el aroma de la esperanza. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y de cómo un solo acto de valentía puede transformar el mundo. Y si ustedes también creen en la bondad humana y en que la dignidad no tiene precio, comenten abajo: la verdadera riqueza está en el alma. Queremos leer sus historias y saber que, al igual que Gibran y Amara, ustedes también creen en la construcción de un mundo mejor.